Y estamos de nuevo en otro capítulo de este curso Red Team de Try Hack Me, y en este caso, bueno, es firewalls. Así que empezamos. Wow. Este tema va a ser interesante, ¿eh? Bueno, ¿qué es un firewall? Un firewall es un software o hardware que monitoriza el tráfico de red y lo compara contra una serie de reglas antes de permitir su paso o bloquearlo. Entonces, una analogía simple es un guardia o un guardián de la puerta o un portero a la entrada de un evento, ¿no? Es decir, que un firewall es como, yo que sé, el portero de una discoteca. Si tienes mala pinta, pues no te va a dejar pasar. Si eres una tía, siempre te va a dejar pasar. Entonces, ya seas fea, gorda, no da igual. Entonces, este portero puede comprobar el ID de los individuos contra una serie de reglas antes de dejarle entrar o salir. Es decir, que el firewall es un portero que lo mismo no te deja salir, ¿eh? Entonces, antes de ir a más detalles acerca de los firewall, está bien recordar el contenido de un paquete IP y un segmento TCP. Entonces, la figura siguiente, que es esta, muestra las celdas, que es, los apartados que debemos esperar en una cabecera IP. Entonces, dice que si nos parece complicado esto, no nos preocupemos porque solo estamos interesados en ciertas celdas. Entonces, hay diferentes tipos de firewall y, bueno, son capaces de inspeccionar diferentes celdas de estos paquetes. Sin embargo, el firewall más básico debería poder inspeccionar al menos estas tres celdas: el protocolo, la dirección de IP de raíz, ¿no? de origen, y a dónde se dirige el paquete. Es decir, el protocolo, de dónde viene y a dónde va. Esta es una cabecera IP y aquí vemos un montón de celdas de información, ¿no? De categorías de información, y aquí está. Entonces, dependiendo de la celda de protocolo, los datos en el datagrama IP puede ser una de varias opciones. Es decir, que la celda de protocolo puede tener varias opciones. Entonces, tres de estas opciones más típicas es TCP, UDP y ICMP. En caso del TCP o UDP, el firewall debería poder al menos chequear las cabeceras TCP y UDP para la siguiente información: de qué puerto viene, de nuevo, de qué puerto viene y a qué puerto va, el puerto de origen y el puerto de destino. Entonces, la cabecera TCP se muestra, esto es un zoom de que en este caso es TCP. La cabecera de TCP, bueno, aquí nos damos cuenta de que hay bastantes celdas o subceldas que el firewall puede o no puede analizar. Depende del tipo de firewall. De todas maneras, dice que hasta los firewall más limitados deberían darle poder, control al administrador del firewall sobre digamos, la capacidad de bloquear ciertos orígenes
y ciertos números de puerto. Aquí vemos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje de esta sala? Entonces, perdón, es que había ido al baño. Esta sala deberíamos aprender los diferentes tipos de firewall acorde a ciertos criterios de clasificación, y segundo, varias técnicas para evadir estos firewall. Entonces, esta sala requiere que tengamos cierto conocimiento sobre las capas, el modelo OSI, escaneo de puertos y red, y shells reversas y directas. Todo esto ya sabemos. Entonces, algunas preguntas como para calentar. Dice: el diseño lógico de los firewall tradicionales es que un número de puerto identifica el servicio y el protocolo. Es decir, que en firewall tradicionales, por ejemplo, en firewall que filtran paquetes, todo está permitido y bloqueado basándose principalmente en lo siguiente. Primero, el protocolo, bueno, esto ya lo hemos dicho, el protocolo, por ejemplo, TCP/UDP y ICMP, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino, el puerto TCP/UDP de origen y el puerto TCP/UDP de destino. Entonces, vamos a considerar este ejemplo simplificado. Si queremos bloquear el tráfico HTTP, necesitamos bloquear el tráfico TCP desde el origen TCP puerto 80, que es el puerto básico, o sea, el puerto estándar utilizado HTTP. Si queremos permitir el tráfico HTTPS, pues deberíamos permitir el tráfico que venga del puerto TCP 443, que es de nuevo el genérico para el HTTPS. Ahora, esto no es eficiente porque, bueno, claro, es que hay diferentes números de puerto por defecto que necesitamos incluir. Y de hecho, claro, un servicio puede estar corriendo en otro número de puerto que no sea por defecto, ¿no? Como por ejemplo, alguien puede estar corriendo el servidor HTTP en el puerto 53 o en el 6667. Entonces, si queremos bloquear el Telnet, ¿qué puerto TCP deberíamos denegar? Pues me parece que es el 21, pero no creo. No, ¿era el 23? Sí. Queremos permitir HTTPS. ¿Qué puerto TCP debemos permitir? Pues el 443. Y dice ¿qué puerto alternativo se suele utilizar para HTTP? Creo que era el 8080. Sí. ¿Sabéis por qué? Pues porque es 80, que es el puerto estándar, pues dos veces, 8080. Vale. Necesitamos permitir el puerto SNMP sobre SSH, SNMP SSH. ¿Qué puerto deberíamos permitir? Este, 5161. Bien. Dice tipos de firewall. Hay diferentes formas de clasificar el firewall. Una manera de clasificarlo puede ser puede ser, pues por ejemplo, si es algo externo o es software. Por ejemplo, está el firewall, el hardware, que es un hardware que es firewall, que es una pieza separada de hardware a través de la cual tiene que ir el tráfico de red. Y ejemplos incluye el ASA Cisco, WatchGuard Firewalls
y NetGate pfSense Plus, por ejemplo. Y luego está el más tradicional, que es el software, que es una pieza de software que suele venir siempre con el sistema operativo, o puedes instalarlo como otro servicio adicional. Entonces Windows tiene el Windows Defender Firewall, que corre junto con otros servicios OS del sistema operativo y otras aplicaciones de usuario. Y luego tenemos el Linux, el IP Table y el Firewall D. Ahora también podemos clasificar el firewall primero en un firewall personal, que está diseñado para proteger un sistema simple, sencillo, ¿no? Una pequeña red. Por ejemplo, un número pequeño de dispositivos y sistemas en una red de casa. Y bueno, lo más normal es que nosotros estemos utilizando un firewall personal en casa sin prestarle mucha atención. La mayoría, por ejemplo, de switches o router tienen ya un firewall. Y luego está el firewall comercial, que está diseñado para proteger ya redes de tamaño medio grande, y consecuentemente, claro, es más efectivo, tiene más poder de procesamiento, además de que soporta una banda ancha más rápida, ¿no? Entonces, cuando estamos accediendo a internet desde la universidad, compañía, desde el Burger King, es probable que la solución de seguridad de firewall implementada sea una solución comercial. Entonces, desde el punto de vista de Red Team, la clasificación más crucial va a ser basada en qué capacidades tiene ese firewall. Es decir, que debemos pensar en el firewall, o mejor dicho, en las habilidades de ese firewall, en términos de la capa OSI, que está aquí abajo. Entonces, antes de clasificar el firewall basándonos en sus habilidades, es interesante recordar que los firewall normalmente se centran en la capa 2 y 3, y hasta cierto límite la 2. Entonces los firewall de siguiente generación se han diseñado también para cubrir 5, 6 y 7, y esto me recuerda el apartado en la sala anterior que vimos, que hablaba de los nuevos IDS o IPS, que las nuevas generaciones de esos sistemas de prevención y detección de red incluían también la capa de aplicación, se metían ya en el tráfico a nivel de aplicación. Entonces, contra más capas sea capaz el firewall de analizar, más sofisticado se vuelve y más potencia necesita. Y aquí vemos. Entonces, basándonos en las habilidades del firewall, podemos clasificarlo en diferentes clasificaciones. Primero, el firewall que filtra paquetes. Es el tipo más básico de firewall. Este tipo de firewall inspecciona el protocolo, fuente y destino. Inspecciona el protocolo y también inspecciona tanto la IP y puerto de fuente como la IP puerto de destino. Es decir, de dónde viene, a dónde va y desde dónde viene, desde qué puerto viene hasta cuál va. En caso de datagramas, en caso de que sean conexiones TCP y UDP. Y dice que es un firewall de inspección sin estado, stateless. Luego, gateway a nivel circuito. Además de las características que ya ofrece el firewall que filtra paquetes, pues este tipo de firewall tiene unas características añadidas, como por ejemplo chequear el handshake de 3 pasos y compararlo con las reglas del firewall.
Luego tenemos el Stateful Inspector Firewall, el firewall de inspección estatal o algo así va. Entonces, comparado con estos dos anteriores de arriba, este firewall es todavía más completo y añade una capa de protección extra, ya que está analizando además las sesiones TCP que ya se han establecido, de manera que puede detectar y bloquear cualquier paquete TCP que se salga de la sesión establecida TCP. Luego tenemos el firewall proxy. Un firewall proxy está diseñado para enmascarar, se refiere a también referido como el firewall de aplicación y el firewall de aplicación web, y está diseñado para enmascarar el cliente original y responder en su nombre, ¿no? Y esto me recuerda a Cloudflare. Entonces, este proceso permite el firewall proxy inspeccionar el contenido del payload del paquete en vez de estar limitado a la cabecera del paquete. Y hablando en términos generales, es usado por las aplicaciones web y no funciona en todos los protocolos. Luego tenemos el firewall de nueva generación o de próxima generación, y es el firewall que ofrece el máximo nivel de protección. Dice que puede monitorizar prácticamente todas las capas de la 2 a la 7 y tiene conciencia de aplicación y control, es decir, que se mete en las aplicaciones. Por ejemplo, es el Juniper el Serie SRX y el Cisco Firepower. Y por último tenemos el Firewall Cloud o Firewall as a Service, que reemplaza el firewall de hardware en un entorno cloud. Entonces, sus capacidades pueden ser comparables como las de nueva generación, dependiendo del proveedor, ¿no? Sin embargo, el beneficio es, claro, que es fácilmente escalable a la arquitectura. Y un ejemplo es Cloudflare Magic Firewall, que es un firewall a nivel de red. Otro ejemplo es el Juniper VSRX, que tiene la misma funcionalidad que uno de nueva generación, pero es montado en la nube. Y también pues podemos comentar el WAF AWS, que es el Web Application Firewall de Amazon Web Service, y el AWS Shield para ataques para protección 2. Entonces, ¿cuál es el más básico? Pues el Packet Based, ¿no? Packet Filtering, vale. El que inspecciona paquetes, simplemente. Dice, ¿cuál es el más avanzado que puede tener que no sea en cloud? Pues sería el Next Generation Firewall. Entonces, ¿qué dice este apartado? Bueno, pues nos dice que un firewall se puede clasificar de diferentes formas. Hay firewalls que son piezas de hardware, es decir, que son aparatitos que puedes coger y se pueden enchufar a la red. Hay firewall, el más común, que es software, que viene con el sistema operativo. También podemos clasificarlo entre firewall personal, que es el que tenemos todos, o el firewall comercial, que es un firewall específico para empresas, pues que busca gestionar redes más grandes, ¿no? Como el del McDonald's. Entonces, claro, desde nuestro punto de vista como Red Teamer, no nos importa tanto estas clasificaciones, porque puedes clasificarlo de infinitos, ¿no? Pero nos interesa en función de las capacidades que tenga. Y en función de las capacidades, pues tenemos
desde el más sencillo hasta el más completo, y aparte uno que es en la nube. Y el primero nos dice que uno que se centra en las cabeceras de los paquetes, específicamente el de las IPs y puertos de ida y venida, a nivel de circuito, que puede chequear el handshake. Luego otro que además de eso tiene conciencia sobre las sesiones TCP y por tanto pues puede filtrar los paquetes fuera de las sesiones TCP. El siguiente sería el firewall proxy, que es por ejemplo cuando nos conectamos a una página y dice espera un momento que le estamos conectando, pues eso sería un firewall proxy, o también llamado WAF, que es el firewall de aplicación web. Y bueno, pues nos puede servir por ejemplo para evitar ataques DDoS, de denegación de servicio. Y finalmente tenemos el pedazo de firewall, el mejor firewall, que es el Next Generation Firewall, que básicamente es un firewall que permea en todas las capas OSI menos la primera, y me pregunto si se puede montar uno de estos en hardware para que coja la capa 1 también, pero bueno, se puede meter en las aplicaciones, o sea, de todo. Y luego finalmente tenemos el firewall en cloud, que es como servicio, que puede ser contratado, y supongo que en función de lo que pagues pues puedes obtener desde el más sencillo hasta el más tocho, en función de lo que pagues y en función de tus necesidades. Y seguimos. ¿Cómo podemos evadir el firewall? A ver, un momento. Bueno, entonces empezamos los tipos de evasión. Controlando, bueno, teniendo en cuenta que los firewall se centraban mayoritariamente en ciertas partes de los paquetes, sobre todo de qué IP venía, a qué IP iba, de qué puerto venía y a qué puerto iba, pues tiene sentido que empecemos con esto, controlando el IP, puerto o dirección MAC de origen. Entonces, cuando escaneamos un host que está detrás de un firewall, normalmente el firewall va a detectarnos y bloquear los escáneres de puertos, o darnos falsos positivos, que es peor. Entonces, esta situación requeriría que adaptemos nuestra red y tipo de escaneo para evadir el firewall. Entonces, para esta tarea Nmap nos proporciona ciertas herramientas, ¿no? Tiene ciertas opciones. Entonces, vamos a agrupar ciertas técnicas de Nmap en 3 grupos. Evasión por controlando el origen, ¿no? El origen del MAC, IP y puerto. Evasión por fragmentación, MTU y extensión de los datos. Y evasión modificando la cabecera, básicamente, bueno, pues esas celdas que analiza el firewall, ¿no? Entonces Nmap nos permite evadir, bueno, es decir, nos permite, digamos, espufear o engañar el origen, ya que podemos utilizar decoys, proxies, espufear la dirección MAC, la IP y el puerto. Entonces, antes de que elaboremos en esta solución, vamos a ver cómo se ve el tipo de escaneo Nmap, que es SYN, que es Stealth. Entonces, estamos escaneando un objetivo Windows que por defecto tiene un firewall, de manera que hemos añadido PN para forzar el scan y proceder aunque no recibamos PIN, porque los estará bloqueando.
Entonces, para acelerar el escaneo, nos limitamos a los 100 puertos más típicos utilizando F. Entonces el escaneo fue llevado a cabo utilizando el comando nmap, bueno, este de aquí. Entonces esto es un pantallazo de la captura de Wireshark, donde el nmap muestra los paquetes y dice que en este caso Wireshark estaba corriendo en el mismo sistema a través del cual ejecutamos nmap, y aquí vemos tipos de paquetes sin. Entonces podríamos entrar en todos los detalles del paquete, sin embargo para este ejercicio vamos a centrarnos en específicos. Primero, nuestra IP ha generado y enviado alrededor de 200 paquetes. La opción F limita el escaneo a los primeros 100 más, a los puertos 100 más comunes, y además de eso, cada puerto envía un segundo paquete sin si no responde al primero. Luego, el origen del puerto elegido es aleatorio, ¿no? Entonces en el pantallazo vemos que ha sido el 37.710. Aquí está. La longitud total del paquete de IP son 44 bytes. Son 20 bytes para la cabecera de IP, y eso nos deja 24 para la cabecera TCP. Y dice que no enviamos ningún dato a través del TCP. Y el time to life es 42. Dice, no se han introducido errores en el checksum. Vale, bueno. Entonces, en las siguientes secciones y tareas vamos a ver cómo nmap proporciona varias opciones para evadir el firewall y otras soluciones de seguridad en la red. Entonces, dice cuál es el tamaño del paquete IP utilizando el stealth, creo que era 44. ¿Cuántos bytes tiene el segmento TCP en el field, en el campo de datos cuando usamos un escaneo stealth de nmap? ¿Cuántos tiene? Pues 0, porque ha dicho que no se envían datos por TCP. Aproximadamente cuántos paquetes esperas que envíe nmap cuando está corriendo el comando tal no sé qué, y aproxímalo a 100, 200, pues creo que 200, ¿no? ¿Por qué? Pues porque F es fast, que es los 100 más comunes, y cada uno de ellos genera dos respuestas o algo así, no sé. Bueno, luego tenemos decoy. ¿Qué es decoy? Bueno, pues podemos ocultar nuestro escaneo con decoys. Entonces, utilizar decoys hace que nuestra IP se mezcle con otra IP, con otras direcciones de IP, de manera que va a ser difícil para el firewall saber de dónde está viniendo el escaneo. Más allá de eso, esta opción pues puede cansar un poco más. Bueno, se lo dificultamos al Blue Team. Entonces, utilizando la opción D, podemos añadir más IPs para confundir al objetivo. Entonces, nmap SSPN D, metemos los IPs ME, y esta es el pantallazo Wireshark. Ya vemos que hay dos IPs, ¿no? Entonces el objetivo Matching IP también va a haber escaneos viniendo
de estas dos IPs cuando solamente una de ellas está ejecutando el escaneo, de manera que tampoco vas a ver exactamente cuál de las dos IPs ha escaneado qué puerto. Entonces, si evitas poner la entrada ME, el argumento ME, nos va a poner nuestra IP real en una posición aleatoria. También puedes poner NMAP para utilizar una fuente IP aleatoria en vez de especificar una de ellas, y es utilizando este comando rnd nrdm. Entonces va a elegir dos IPs aleatorias para utilizar como pivotes o decoys, entonces utilizará nuevas direcciones IP aleatorias siempre que ejecutes el comando. Y dice que en este pantallazo vemos como ha cogido dos aleatorias en adición a la nuestra. Bueno, entonces aproximadamente cuántos paquetes esperas que NMAP envíe cuando pues yo creo que los mismos. No, 800. ¿Por qué es 800? Porque aquí 4 direcciones IP: random, RND, otra, la mía y random. Si cada una de ellas genera dos paquetes por cada puerto, y hay 100, cada dirección serán 200 paquetes por 4, 800. Proxy: utilizar un proxy HTTP SOX 4. Bueno, lo voy a dejar por hoy porque son las 7 y ya estoy un poquito cansado, así que hasta mañana. Bueno, gente, el programa de grabación había jodido toda esta parte. Todo esto estuve 2 horas aproximadamente, así que bueno, como no me pagan por ello y lo único que importa es el cash como incentivo, voy a pasar directamente al siguiente apartado. Y dice: evasión utilizando port hopping. Entonces dice que hay 3 técnicas evasivas utilizando este concepto. Bueno, y dices port hopping, port tunneling y la utilización de puertos no estándar. Entonces el port hopping es una técnica donde la aplicación va saltando de un puerto a otro hasta que puede establecer y mantener una conexión. En otras palabras, la aplicación puede utilizar diferentes puertos hasta que puede exitosamente establecer una conexión. Entonces dice, entre comillas, que algunas aplicaciones legítimas utilizan esto para evadir firewall. Y en la próxima, en esta imagen nos muestra cómo estamos intentando, la aplicación está intentando conectarse a través de diferentes puertos hasta que encuentra uno abierto o permitido, entonces pasa. Y hay otro tipo de port hopping, que es que la aplicación descubre un puerto en el que se puede conectar sin problema, pero al de cierto tiempo establece una nueva conexión en otro puerto. Y esto dice que está hecho para que el trabajo de los Blue Team, o en general el hecho de que nos descubran o nos tracen, pues sea más complicado. Vamos a ir abriendo esto.
Entonces dice que, bueno, en la máquina atacante ponemos un puerto de escucha con NCAT, que es el 1025 en este caso, y después nos conectamos aquí, que es una web shell, nos va a permitir ejecutar comandos. Entonces vamos a esperar a que se cargue la máquina. Vale, pues nada, vamos a entrar a la web shell. Y por otro lado abrir un puerto de escucha. Y aquí nos vamos a conectar. Ah, está escuchando el 1025. Puta madre. Pues no llega la SEL.
Ah, bueno. Dice que no llega porque está cerrada. O sea, tenemos que utilizar. Entonces, bueno. Vamos a probar desde el 21. Vale. El 21. Porque hemos probado el día 24, el 25, pero no. Este sí se puede. Siguiente. Evasión utilizando túnel por tunneling. Entonces, el port tunneling es también conocido como port forwarding, que ya lo vimos, y port mapping. Entonces, en términos simples, esta técnica reenvía los paquetes enviados a un puerto de destino a otro puerto de destino. Por ejemplo, los paquetes enviados al puerto 80 en un sistema son reenviados al puerto 8080 en otro sistema. Entonces, port tunneling utilizando NCAT. Consideramos el caso donde en el que tenemos un servidor detrás de un firewall que no podemos acceder desde el exterior. Sin embargo, hemos descubierto que el firewall no bloquea ciertos puertos específicos. Podemos utilizar este conocimiento a nuestra ventaja si reenviamos el tráfico a un puerto diferente. Por ejemplo, tenemos un servidor SMTP escuchando el 25. Sin embargo, no podemos conectar al servidor SMTP porque el firewall bloquea los paquetes que son enviados del internet al puerto 25. Sin embargo, descubrimos que los paquetes enviados al 443 no son bloqueados, así que decidimos coger ventaja de eso y enviar nuestros paquetes al puerto 443, y después de pasar a través del firewall los reenviamos al 25, ¿no? Entonces vamos a asumir la situación en la que tenemos acceso a comando remoto y podemos ejecutar comandos en ese sistema que está detrás del firewall. Entonces podemos utilizar esta forma para reenviar nuestros paquetes al SMTP server utilizando el siguiente comando. Entonces es nktrunp443, es decir, establece un puerto de escucha en el 443 y luego se usa el argumento C, que es ejecutar un comando a través del bin bash ncat servidor objetivo en el 25. Es decir, que cuando a ver qué hace esto, o sea, va a estar escuchando en el puerto 43, pero cuando se conecte el servidor objetivo se va a ejecutar este comando. De manera que puerto destino 443, o sea, lanzamos el NCAT, lanzamos el puerto de escucha desde la máquina víctima. Entonces hay otra máquina víctima. Vale, o sea, hay diferentes sistemas, hay diferentes
máquinas aquí detrás del firewall, no solo una de ellas. Y queremos acceder a esta a través del puerto 25, pero no podemos hacerlo directamente desde aquí. Entonces, si tenemos acceso hipotético a otra de las máquinas, pues primero hacemos que se conecte al 443 y luego al 25. Entonces dice, tenemos un servidor web escuchando en el puerto 80. El firewall está bloqueando el tráfico al puerto 80 desde aquellas redes que no son de fiar. Sin embargo, hemos descubierto que el tráfico al puerto 8008 o 8008 o 8008 o 80, en fin, no está bloqueado. Entonces estamos utilizando vamos a utilizar la misma web shell de la tarea anterior para montar un listener NCAT que reenvíe los paquetes recibidos al puerto 80. Entonces, este de aquí, el web shell está aquí, es este. Entonces tenemos que lanzar este comando en la web shell que apunte al puerto 80 del servidor web, que es este. ¿Ven? De manera que todo el tráfico de aquí, cuando obtengamos la shell aquí, será redirigido automáticamente al servidor web. ¿Y cómo hacerlo? Pues montamos aquí, aquí cerramos, y aquí, en vez de hacer el comando de conexión como anteriormente, hacemos un LVNP 8008 y luego el argumento C para ejecutar el comando, y haremos ncat que supongo tendrá la misma IP, no lo sé. Habrá que hacer esa asunción porque no nos especifica otra IP diferente. Entonces vamos a probar con esto y vamos a meterlo como buena práctica, lo metemos entre comillas en el puerto 80. Entonces aquí y ahora lo que tenemos que hacer es conectarnos. Un momento, igual nos lo dice. No. Target server tiene que ser localhost, es decir, que si no llegamos a ver la pista no podemos solucionarlo. A veces hay que, no sé, en vez de llamarse pista debería ser información extra obligatoria, pero bueno.
Parece que no funciona, ¿no? NCAT LVNP 443C, LVNP 8008, porque es el puerto que nos dice que no está bloqueado. Ahora. Pues no. 10 de 25. 8008. No nos permite. NCAT localhost. Bueno, vamos a probar 127.0.0.1. Conecto refuser. ¿Qué? Ah, espérate, porque igual si nos hemos conectado. Vale, o sea, sí nos habíamos conectado, pero no estaba. Madre mía. Browse the web server. Es decir, que supuestamente si entramos aquí, a ver, curl no. Bad request. Vamos a ver, estamos avanzando, ¿eh? Vale, estamos en el servidor. Bad request. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dice
busca, o sea, navega el servidor web. Pero es que cuando intentamos navegarlo, no nos deja. No nos deja. Entonces bad request. No. Sí, entrar, o sea, quiero decir, hemos conseguido entrar aquí, o sea, estamos aquí. Dice, ahora que estamos aquí, navega. ¿Cómo podemos navegar si no tenemos un navegador web? Esto no. A ver, 10, 25. Ah, vale. Efectivamente teníamos que utilizar el navegador, es decir, el protocolo HTTP, para conectarnos al puerto 8008. Bueno, ha sido diferente. Bueno, por cierto, entonces, ¿qué dice este apartado? Dice que podemos, básicamente, si un puerto está bloqueado, pues podemos reenviar los paquetes a otro puerto de destino, ¿no? Entonces, aquí nos decía que nos imaginásemos que teníamos un servidor detrás de un firewall, que era esta imagen. Entonces, bloqueaba todo el acceso excepto un puerto. Entonces, imaginémonos que teníamos un servidor SMTP escuchando el 25, pero no podíamos conectarnos al 25 porque el firewall bloqueaba los paquetes de internet enviados al puerto 25. No podíamos conectarnos a este servidor desde el 25. Entonces, para eso utilizamos otro puerto diferente, que no esté bloqueado. Por ejemplo, descubríamos que el 443 no estaba bloqueado. Entonces
utilizábamos este comando, que es el listener, incluyendo un comando, el argumento C para meter un comando. Aquí poníamos localhost, y en caso de que solo tuviésemos una máquina, algo así, pues se redirigía el puerto dentro de sí mismo. Entonces aquí he hecho el ejercicio. Bien. Luego dice evasión utilizando puertos no estándar. Si metes esto por nombre y luego bin bash, va a crear un backdoor utilizando el puerto específico que nos permitirá interactuar con el bash, con el shell. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el argumento E y el argumento C que hemos visto aquí? Pues muy sencillo. Cuando tenemos un host, tenemos el atacante y luego el host, cuando lanzamos el comando C, el comando empieza, el comando se lanza en la máquina que tiene el puerto de la escucha, en este caso C. Sin embargo, con el argumento E, el comando se ejecuta en el que se conecta. No se ejecuta en el de la escucha, sino en el que se conecta. Entonces, en el attack boss utilizamos este comando para conectarnos a la víctima e interactuar con su shell, que aquí se han colado el argumento E. Entonces consideramos el caso en el que tenemos un firewall, no es necesario, no es suficiente como utilizar NCAP. Sino que excepto si podemos conectarnos al número de puerto a la escucha. Y no solo eso, sino que además, a no ser que corramos NCAP como root, no podremos utilizar puertos de menos de 1024. Bien, volvemos a utilizar la web shell y dice que sabiendo que el firewall no bloquea los paquetes que van a destinación 881, hay que utilizar NCAP para escuchar a las conexiones entrantes y ejecutar bash. Y luego tenemos que utilizar attack boss para conectarnos a ese puerto, a la máquina víctima. Entonces dice que no bloquea el 8081. Bueno, pues si no bloquea el puerto 8081, lo dejamos en escucha y nos conectamos. Ahora bien, ¿qué pasa aquí? No está devolviendo comandos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque efectivamente nos hemos conectado, pero no tenemos una shell, solo una conexión, sin más. Entonces tenemos que añadir el comando bin bash. No, tenemos que ejecutar bin bash.
Ahora, ¿qué pasaría si lo hacemos mal a propósito? Ah, vale, y si hacemos ejecutar, el mismo. O sea, es algo similar. Es decir, que ejecuta directamente el ejecuta directamente un programa y comando ejecuta un programa dentro de la shell. Vale, bueno. Vale. Dice, los firewall tradicionales, como por ejemplo los firewall que filtran paquetes, esperan un número de puerto para dictar el protocolo que esté usando e identificar la aplicación. Consecuentemente, si queremos bloquear una aplicación, necesitamos bloquear un puerto. Desafortunadamente, muchas aplicaciones ya se camuflan y utilizan puertos de otras aplicaciones. Es decir, que el número de puerto ya no es suficiente como para identificar la aplicación que está siendo usada. Y luego si le metemos SSL, pues ya prácticamente imposible. Entonces los firewall de próxima generación están diseñados para, tienen unas capacidades extra que solventan o intentan solventar este problema. Por ejemplo, integran un sistema de prevención en tiempo real que puede parar cualquier peligro en tiempo real. Identifica usuarios y su tráfico para obligar políticas de seguridad por usuario o por grupo. Identifica la aplicación y protocolos independientemente del puerto, del número de puerto que ha sido usado. Identifica el contenido que está siendo transmitido. Y finalmente tiene la capacidad de desencriptar SSL, TLS y tráfico SSH de manera que restringe las técnicas evasivas. Bueno, y dice, ¿cuál es el número de la mayor capa OSI que pueda acceder un firewall de última generación? Pues creo que es la 7. Vale. Y por último, pues aquí hemos descubierto diferentes tipos de firewall y algunas técnicas de evasión, entendiendo pues la limitación de cada tipo de firewall, de manera que, si tenemos una idea del firewall que esté instalado en el sistema objetivo, podemos diseñar mejor el ataque. Y dice que, en esta sala hemos utilizado NCAT, pero también se puede utilizar SOCAT o cualquier otra técnica, ¿no? Y un poco aquí los diferentes argumentos que vimos. Así que nada, terminamos
y la siguiente será evasión de sandbox. Así que hasta la próxima.